En una resolución que ha estremecido el escenario político venezolano, el líder del Consejo Nacional Electoral, CNE, ha emitido una orden imprevista que impacta directamente al gobierno de Nicolás Maduro, en particular a uno de sus más cercanos colaboradores y prominentes figuras, Diosdado Cabello. Suscríbete si deseas una Venezuela libre. La orden de arresto contra Cabello, conocido por su poder e influencia dentro del régimen, ha dejado atónitos tanto a aliados como a detractores del chavismo. Este acontecimiento se produce tras la revelación de pruebas contundentes que vinculan a Cabello con diversas actividades ilícitas. Este giro dramático ha desencadenado una crisis política de gran magnitud en Venezuela. En un inesperado giro dentro del panorama político venezolano, Diosdado Cabello, considerado un pilar del chavismo y una de las figuras más intimidantes del gobierno, ahora enfrenta cargos formales. El rector del Consejo Nacional Electoral lo ha acusado de estar en el centro de una vasta red de corrupción y malversación de fondos, lo que ha empeorado la ya crítica situación económica de Venezuela. Lo más impactante de esta situación es que las acusaciones provienen del CNE, una entidad que hasta entonces se veía como un bastión del chavismo. El rector del CNE indicó que las pruebas contra Cabello han sido recolectadas de manera confidencial durante varios meses, con el apoyo de altos oficiales militares y algunos sectores de la oposición. El anuncio ha provocado una explosión de reacciones en las redes sociales. Vídeos del arresto de Cabello, escoltado por fuerzas de seguridad, se han viralizado, dejando a la ciudadanía en estado de asombro. Las personas se cuestionan, tanto en las calles como en Internet, cómo es posible que uno de los personajes más poderosos del país haya sido detenido de manera tan inesperada. Entre las teorías que han surgido, algunos especulan que podría ser el mismo Nicolás Maduro quien, en un intento por preservar su liderazgo, está tratando de desligarse de las acciones ilícitas de Cabello. Esta maniobra podría ser un esfuerzo de Maduro para reajustar su círculo cercano y reforzar su posición frente a una comunidad internacional cada vez más crítica y un entorno nacional cada vez más frágil. En una reciente conferencia de prensa cargada de revelaciones, el rector del CNE lanzó una bomba política al declarar que el arresto de Cabello es solo la punta del iceberg. Durante su intervención, explicó que Venezuela atraviesa una intensa lucha interna, caracterizada por traiciones entre los líderes más influyentes, cada uno buscando su supervivencia en un entorno cada vez más corrupto y volátil. El rector detalló cómo Cabello y su círculo cercano habrían desviado enormes sumas de dinero que estaban destinadas a proyectos esenciales de infraestructura. Este escándalo afecta los niveles más altos del gobierno, sacudiendo los cimientos del régimen chavista. Lo que resulta aún más sorprendente es el audaz movimiento del CNE, que solía ser un aliado del chavismo, al enfrentarse a uno de los gigantes del régimen. La situación deja muchas incógnitas, y aunque las respuestas no son claras, varios analistas sugieren una posible fractura interna dentro del gobierno. Se especula que diversas facciones del chavismo están en pugna por el poder, anticipando la eventual caída de Maduro. El rector enfatizó que su compromiso no está con una figura política en particular, sino con el futuro de Venezuela, y que su intención es garantizar que la justicia prevalezca, independientemente de quien esté en el poder. Hasta el momento, Maduro ha mantenido una actitud de cautela, lo que ha alimentado rumores sobre su posible implicación en este inesperado desenlace. Según fuentes internas, es posible que Maduro esté intentando distanciarse de su antiguo aliado para proteger su posición y ganar tiempo, lo que podría ser indicativo de la inestabilidad y los cálculos estratégicos dentro de las esferas más altas del gobierno. En las principales ciudades de Venezuela, como Caracas, la detención de Cabello ha desatado un torbellino de reacciones. Las protestas y disturbios se han intensificado, reflejando la profunda división entre la ciudadanía. Los partidarios más acérrimos de Cabello, conmocionados y furiosos, han calificado al CNE de traidor y exigen la liberación inmediata de su líder. Por otro lado, la oposición ha recibido la noticia con júbilo, interpretándola como una señal de que el fin del chavismo está cerca. Los líderes opositores ven la detención como un indicio claro de que se están realizando esfuerzos para desmantelar un régimen que ha dominado la política venezolana durante años. El debate se intensifica sobre si este evento desencadenará un efecto dominó que desestabilice aún más al gobierno, planteando la interrogante de si Nicolás Maduro será el próximo en enfrentar una crisis similar. Algunos analistas sugieren que este arresto podría representar un golpe devastador para el chavismo, al evidenciar la vulnerabilidad incluso de los colaboradores más cercanos a Maduro. Durante la misma conferencia de prensa, el rector del CNE indicó que la detención de Cabello es solo el comienzo, y que se esperan más arrestos conforme avancen las investigaciones. Este compromiso con la justicia ha generado tanto esperanza como tensión en todo el país, marcando lo que muchos consideran una nueva etapa en la historia de Venezuela. Además, crecen las especulaciones sobre el futuro inmediato de Cabello, con rumores de que podría estar negociando su libertad a cambio de información comprometedora sobre otros líderes chavistas.
Esta posibilidad ha generado inquietud y temor entre los miembros del régimen, preocupados por las consecuencias que esto podría traer. La detención de Diosdado Cabello marca un punto de inflexión no solo para el chavismo, sino para toda la estructura política de Venezuela. Este acontecimiento podría ser el preludio de una serie de revelaciones y detenciones que alteren irreversiblemente el panorama político del país. A nivel internacional, naciones como Estados Unidos, que han impuesto sanciones a Venezuela, también observan de cerca los acontecimientos. Los desarrollos recientes han captado la atención de la comunidad internacional, y varios diplomáticos han elogiado la audacia del rector del CNE por su intervención contra la corrupción en Venezuela. La comunidad global permanece expectante ante la posibilidad de más transformaciones dentro del gobierno venezolano, y ya circulan rumores sobre posibles diálogos entre el chavismo y la oposición que podrían llevar a una transición política pacífica. La detención de uno de los pilares del régimen ha sacudido profundamente los cimientos del poder en Venezuela, revelando fisuras significativas dentro del mismo. Aunque el futuro sigue siendo incierto, es evidente que el arresto ha provocado una fractura seria en el régimen, y solo el tiempo dirá si esta fractura desembocará en un colapso total. Las primeras horas posteriores al arresto de Cabello han mostrado señales de una ruptura irreparable entre los líderes del chavismo, con varios de ellos mostrando preocupación por la posibilidad de que Cabello colabore con las autoridades para reducir su condena, lo que ha generado temor entre otros altos funcionarios sobre quienes podrían ser los siguientes. Esta atmósfera de incertidumbre ha fomentado especulaciones y rumores sobre futuras detenciones, manteniendo al país en un estado de expectación. En una nueva declaración, el rector del CNE ha reafirmado su compromiso de purgar el gobierno de la corrupción, una promesa recibida con escepticismo por algunos que creen que la corrupción está demasiado arraigada en el sistema como para ser erradicada completamente. Esta situación ha sumido a Venezuela en un estado de expectativa, tanto nacional como internacional respecto a los acontecimientos que se desarrollarán en los próximos días. La reciente acción del rector del CNE ha insuflado un aire de optimismo entre muchos venezolanos, quienes ven en esta medida un cumplimiento de un cambio profundo y necesario para el país. No obstante, los seguidores de Diosdado Cabello no han permanecido inactivos. En diversas ciudades, grupos de manifestantes han tomado las calles en señal de protesta, exigiendo la liberación de Cabello y denunciando su arresto como un eslabón en una presunta conspiración para socavar al gobierno actual. Estas manifestaciones han generado tensiones en Caracas, obligando a las fuerzas de seguridad a intervenir y dispersar a las multitudes, lo que ha incrementado el temor a una escalada de violencia en el país. Ante esta situación, el gobierno ha decidido desplegar un contingente adicional de fuerzas para garantizar el orden público. Este movimiento ha puesto de manifiesto fallas dentro del propio ejército, donde algunos oficiales comienzan a reevaluar su lealtad hacia el régimen a la luz de los recientes acontecimientos. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha adoptado una postura conspicua respecto al arresto de Cabello, alimentando las especulaciones sobre su posible involucramiento en la detención de su antiguo aliado. Circulan rumores de un acuerdo secreto entre Maduro y el rector del CNE, supuestamente para preservar su administración, aunque estas conjeturas carecen de evidencias sólidas. Sin embargo, es indiscutible que el presidente enfrenta la crisis más severa de su mandato, y cómo gestione este episodio podría ser crucial para su permanencia en el poder o marcar el comienzo de su declive. A nivel internacional, la situación ha captado la atención de varios estados. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han emitido declaraciones apoyando las medidas del CNE y exigiendo un proceso judicial justo y transparente. Al mismo tiempo, han advertido que estarán vigilantes para prevenir cualquier abuso de poder que pudiera surgir durante este delicado proceso, reafirmando su compromiso con la estabilidad y la justicia en Venezuela. La influencia de la comunidad internacional ha sido determinante en la audaz decisión del rector del CNE. Según varios analistas políticos, la modificación en la política exterior de ciertos países clave ha empoderado al CNE para actuar con firmeza en el contexto político interno. La respuesta de la población venezolana ha sido variada. Muchos ven la detención de Diosdado Cabello como un acto de justicia largamente esperado, mientras que otros temen que desencadene conflictos internos entre las facciones del chavismo, exacerbando las tensiones ya existentes. Grupos extremistas leales a Cabello han declarado su intención de resistir cualquier intento de juicio, organizándose para defender a su líder. Esto aumenta el riesgo de confrontaciones internas violentas dentro del movimiento chavista, con analistas advirtiendo que un manejo inadecuado de esta situación podría llevar a un conflicto. El arresto también ha puesto de relieve las divisiones internas en el gobierno, con algunos altos funcionarios apoyando la decisión del rector, mientras que otros la critican, argumentando que podría desestabilizar aún más la nación. Estas tensiones dentro del gabinete de Maduro son evidentes y aumentan la probabilidad de que algunos funcionarios busquen distanciarse del presidente para evitar futuras represalias. El tejido de lealtad dentro del régimen muestra signos de deterioro,
indicando que podría ser solo cuestión de tiempo antes de que más figuras prominentes enfrenten consecuencias similares a las de Cabello. Además, la economía de Venezuela, ya debilitada por años de crisis y sanciones internacionales, se ha visto negativamente afectada por la detención. La incertidumbre política ha causado volatilidad en los mercados y un aumento en los precios de los bienes de primera necesidad. Ante el temor de un agravamiento del caos económico, muchos venezolanos han comenzado a almacenar alimentos y suministros esenciales. Los expertos advierten que si la crisis política no se gestiona adecuadamente, podría deteriorar aún más la frágil economía del país, dejando a millones en una situación de mayor vulnerabilidad. La captura de Diosdado Cabello ha agitado las aguas dentro del ámbito militar venezolano, generando incertidumbre sobre la estabilidad de la lealtad de las Fuerzas Armadas. Cabello, quien durante mucho tiempo jugó un papel crucial en asegurar la lealtad del ejército hacia el régimen, ha dejado un vacío que podría ser aprovechado por grupos opositores internos. Aunque las Fuerzas Armadas han mantenido hasta ahora una postura reservada, hay indicios de que la fidelidad de ciertos oficiales hacia Maduro está flaqueando, especialmente ante la percepción de que el presidente podría estar perdiendo su control sobre el ejército. En los próximos días, el papel de los militares podría resultar decisivo, ya que podrían elegir actuar para restaurar la estabilidad, o en su lugar, alinearse con los sectores descontentos. Han comenzado a filtrarse detalles sobre la investigación que llevó a la detención de Cabello, revelando evidencias comprometedoras, como grabaciones encubiertas, transacciones financieras cuestionables y declaraciones de antiguos colaboradores que lo acusan de desviar recursos estatales para su enriquecimiento personal. Estas acusaciones han provocado un terremoto político, generando un creciente interrogante sobre cuántos más dentro del régimen podrían estar implicados en prácticas corruptas. El rector del CNE ha asegurado que las investigaciones se intensificarán y que se procesará a todos los involucrados sin importar su posición. La detención de Cabello ha sembrado profundas dudas sobre el futuro del chavismo en Venezuela. Considerado uno de los pilares del movimiento y visto como el heredero potencial de Maduro, su ausencia plantea serios cuestionamientos sobre quién podría ocupar su lugar. Algunos analistas ven esta situación como una oportunidad para el surgimiento de nuevas figuras dentro del chavismo, mientras que otros interpretan la captura de Cabello como un posible preludio al desmantelamiento del movimiento. Este escenario abre un campo de especulaciones y teorías sobre los posibles cambios de liderazgo y las futuras direcciones que podría tomar el régimen venezolano. Mientras la oposición venezolana observa los desarrollos recientes con una mezcla de cautela y optimismo, el arresto de Diosdado Cabello ha generado tanto celebración como preocupación entre sus filas. Aunque muchos lo ven como un avance significativo, también son conscientes de la inestabilidad que esto podría provocar. Existe un riesgo real de que el régimen de Maduro intente reafirmarse mediante medidas drásticas, lo que podría desencadenar confrontaciones violentas. Los líderes de la oposición están instando a sus seguidores a mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia, subrayando que el camino hacia una Venezuela democrática aún enfrenta muchos obstáculos. Este arresto ha dejado un vacío de poder que podría ser aprovechado por facciones internas dentro del chavismo, que podrían intentar tomar el control o redefinir sus posiciones dentro del régimen. Los ministros y funcionarios aún leales a Maduro se encuentran en una situación precaria, conscientes de que podrían ser los próximos en enfrentar detenciones a medida que continúa la investigación. Los principales aliados internacionales de Venezuela, en particular Rusia y China, están observando los acontecimientos con gran inquietud. Ambos países han realizado inversiones significativas en sectores clave como infraestructura y energía en Venezuela, y están preocupados por cómo los cambios políticos podrían afectar sus intereses económicos. Hasta el momento, Rusia y China han optado por una política de cautela, aunque hay especulaciones de que podrían tomar medidas diplomáticas para proteger sus inversiones y asegurar que cualquier cambio en el poder les sea favorable. A nivel interno, la población venezolana sigue lidiando con una profunda crisis económica y social. La escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos sigue afectando a millones, y aunque el arresto de Cabello ha inyectado un atisbo de esperanza, persiste una preocupación generalizada sobre cómo los desarrollos políticos podrían agravar aún más las difíciles condiciones de vida. Las largas colas en supermercados y farmacias son testimonio de la escasez que sigue azotando al país, y el nuevo liderazgo enfrentará el desafío inmediato de abordar estos problemas para evitar el caos. Además, el arresto de Cabello ha desestabilizado las fuerzas de seguridad del país. La Policía Nacional y otras entidades que operaban bajo su mando ahora enfrentan un periodo de incertidumbre. Muchos oficiales están preocupados por posibles represalias debido a su participación en actividades represivas bajo su liderazgo, y algunos han comenzado a desertar o buscar asilo en otros países. Desmantelar las redes de poder de Cabello en las fuerzas de seguridad será un paso crucial para asegurar una transición pacífica y segura en Venezuela. La opinión pública venezolana está dividida respecto al futuro,
algunos ven el arresto de Cabello como el inicio del fin del chavismo, mientras que otros temen que pueda provocar una escalada de violencia por parte de los elementos más extremistas del régimen. La incertidumbre domina el escenario venezolano, y la población está expectante sobre los movimientos que el gobierno tomará en los días venideros, esperando señales de estabilidad o de un posible agravamiento del conflicto. El arresto de Diosdado Cabello ha desencadenado una serie de eventos que podrían profundizar la crisis dentro del régimen chavista. Fuentes cercanas al Consejo Nacional Electoral, CNE, insinúan que la investigación en curso está lejos de concluir y anticipan que podrían surgir más implicaciones para altos cargos del gobierno en los próximos días. Este panorama ha sembrado un ambiente de pánico entre los colaboradores cercanos a Nicolás Maduro, con informes de que algunos ministros y altos funcionarios están buscando asesoría legal o incluso negociando su salida del país para evitar futuras acusaciones. La preocupación por nuevas detenciones crea un clima de paranoia y desconfianza palpable dentro del gobierno, mientras que en las calles la tensión se agudiza. Los seguidores de Cabello han iniciado manifestaciones y han surgido disturbios en varias áreas de Caracas y otras ciudades importantes. Las fuerzas de seguridad han reaccionado con rapidez para sofocar las protestas. Sin embargo, el malestar entre las bases chavistas se ha intensificado. Grupos radicales dentro del chavismo acusan al rector del CNE de conspirar con la oposición y con potencias extranjeras para derrocar el régimen. La posición de Nicolás Maduro se percibe cada vez más frágil. A pesar de sus esfuerzos por proyectar una imagen de autoridad, su silencio respecto al arresto de Cabello ha sido interpretado como una señal de debilidad. Circulan teorías que sugieren que Maduro podría estar detrás del arresto para eliminar a uno de sus posibles rivales y consolidar su poder. Si esto fuera cierto, se anticiparían más maniobras secretas, con otros líderes chavistas luchando por mantener su influencia en un gobierno que parece desmoronarse gradualmente. El jefe del CNE ha reforzado su posición, afirmando en una reciente conferencia de prensa que el arresto de Diosdado Cabello es solo el inicio de una lucha intransigente contra la corrupción en Venezuela. Ha prometido que ningún funcionario corrupto, por poderoso que sea, podrá eludir la justicia. Estas declaraciones han generado un rayo de esperanza entre una población acostumbrada a la impunidad. Sin embargo, el jefe del CNE también es muy consciente de que el camino hacia una reforma genuina está lleno de peligros, con adversarios tanto dentro como fuera del gobierno dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitar que se lleve a cabo. El ejército, tradicionalmente un bastión de apoyo al chavismo, está bajo un intenso escrutinio. Con Cabello detenido y la perspectiva de más arrestos inminentes, algunos oficiales de alto rango están comenzando a cuestionar su lealtad al régimen. Mientras tanto, la oposición venezolana, aunque celebra el arresto de Cabello, reconoce la necesidad de ser cautelosa. Muchos en la oposición ven esta crisis como una oportunidad única para desmantelar el régimen chavista, pero también son conscientes de que un error podría desencadenar una ola de represión violenta. Los líderes opositores han instado a la calma, pidiendo al público que no se deje llevar por la euforia y que permanezca alerta ante cualquier intento del gobierno de reprimir las protestas. Además, han comenzado a acercarse a actores internacionales clave en busca de apoyo para un posible intento de reforma política. Suscríbete si deseas una Venezuela libre y deja tus comentarios.